Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo, como siempre. Ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Aries, a nivel laboral. Y los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Aries, que sí estáis trabajando, hay movimiento en el trabajo, Aries. Bueno, aquí hubo un momento en el trabajo en el que todo parecía que fluía, pero como que se ha truncado con la llegada o está a punto de truncarse con la llegada de alguien. Estos son los cambios que hay, son unos cambios que no gustan, ¿no? Son unos cambios que, digamos, nos llevan a muchos de vosotros a plantearos si de verdad queréis seguir en este lugar o no, Entonces, comenzaréis a plantearlo más adelante, ahora mismo no, pero más adelante sí comenzaréis a plantearos esto, si en este lugar hay posibilidad de crecimiento o no. Yo digo que con la llegada de esta persona hay menos posibilidades, por lo que yo estoy viendo aquí. Es una persona que lo cambia todo, que cambia el rumbo de todo, ¿no? Aries, que sí estáis trabajando, yo os diría también que en este caso, los que queráis realizar un cambio, dice, a finales de año tendréis esa oportunidad de realizar ese cambio, ¿bien? Los Aries que no estáis trabajando, y los caminos están abiertos a partir del próximo mes, ¿bien? Dice, tú puedes entrar a trabajar en un lugar como para cubrir bajas o algo por el estilo. O sea, te veo un tiempo en el cual estás trabajando como que le cubres el puesto a alguien y es como que tú cubres una baja, ¿bien? Aries, que tenéis un negocio, habéis tenido ya una pérdida, ¿bien? Dice, y ahora mismo te planteas un cambio en tu negocio. Es un cambio positivo. Las cartas dicen que sí, que es un cambio positivo, que es un cambio que no se le van a ver los resultados de la noche a la mañana, eso es cierto. Son unos resultados que irían lentos, ¿vale? Entonces, el resultado final, yo realmente en tu negocio lo veo a finales de año, Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu economía. Vamos a ver. Aries y tu economía. Respecto a tu economía, Aries, aquí dicen las cartas, vas a recibir noticias a lo largo de este mes. Dicen noticias que recibes, en cierto modo son noticias importantes, son noticias que tú estabas esperando, Aries, relacionadas con tu situación o con tu economía. Bien. Aries, que estéis esperando un movimiento, desplazaros a pasar por un tribunal médico o algo por el estilo. Bien. Esto podría salir bien, Aries. Las cartas lo pintan como un cambio, como un giro inesperado. A mí no me gusta realmente, ¿vale? Pero esto ya cada uno cuando llegue el momento lo tiene que aplicar a su historia, Aries, tengo que decir que todos los que estéis esperando saber qué ha pasado con un dinero, dice, a lo largo de este mes vais a saber qué es lo que ha sucedido realmente. No me salen grandes entradas de dinero, Aries, así que ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteritos. Mira, veo a alguien como que te observa, alguien te mira, alguien que tú ves constantemente.
dicen las cartas que esta persona podría ser un alma gemela tuya, Aries. Podría ser un alma gemela tuya. Pero también dicen que esta persona, como alma gemela que es, está en tu vida o pasará por tu vida para aprender algo, tanto tú como esa persona, y luego marchar. Pero esto ambas partes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Bueno, vamos a ver. Yo os voy a decir algo, Aries. Independientemente de lo que hemos visto, que hay una persona que te mira, ¿bien? También te veo, Aries, como si estuvieras algo, como que tú sientes que hay algo que no te deja avanzar a nivel sentimental, ¿bien? ¿Hay algo que no te deja avanzar? Sí. Yo te diría que sí. ¿Sabéis cómo pienso con el tema de las brujerías y todo eso? Pero bueno, yo cuando veo algo raro, te lo digo. Aunque también dicen las cartas que tú comenzarás una historia que en un principio será una historia que se mantendrá en la clandestinidad, serán comunicaciones ocultas, y que esta historia lo podría cambiar todo, sí. Dice, antes de esto, antes de que llegue esta persona, dice, tú tendrás que tomar decisiones importantes en tu vida respecto a una persona con la cual tú te comunicas que está en otro lugar. Esto marca bastante también. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Esta nueva vivencia que te he comentado, que es una persona que tú ves constantemente, dice, es la persona que realmente te lleva a... Es una persona que te hace como de puente, ¿no? De puente hacia ese amor verdadero, hacia ese destino tuyo sentimental, a tu verdadero destino sentimental. Así lo dicen las cartas, Aries. Entonces aquí hay que prestar mucha atención, porque el que tú vivas esta historia con esta persona que han indicado las cartas que podríais ser almas gemelas, es muy importante, delimita muchísimo tu vida sentimental. Y puedes estar un gran tiempo con esta persona, pero no será tu destino. Bien, tu destino, esta persona te llevará a otras situaciones que es donde sí encontrarás tu destino sentimental. Entonces, tú dirás, pues me has liado, Encarna, ¿cuál es mi destino sentimental? Pues tu destino sentimental es esta persona que hemos visto que empezará como una relación oculta. Ese es tu destino sentimental. Antes de eso, tú tendrás que vivir esta historia con esta posible alma gemela tuya, porque algo hay que aprender de ahí, tanto tú como esa persona, y está por destino en tu vida, Aries. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno,
Yo veo en tu relación, Aries, que se están cambiando un poquito las prioridades en esta relación. Y dice, y esto trae cambios positivos a tu historia. Y tú te preguntarás si son unos cambios que van a perdurar en el tiempo o son unos cambios que son totalmente pasajeros. Yo pienso que son unos cambios que van a perdurar, por lo que estoy viendo aquí, Aries. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados. En convivencia y novios. Hay una persona aquí, Aries, que... Bueno, una persona... Yo veo una persona que ha molestado bastante. Y digo, bueno, una persona porque son dos personas. Pero bueno, te voy a explicar. Mira, yo veo una persona que ha molestado bastante en tu relación. Pero ha sido una persona que ha hecho lo que otra persona no se atrevía a hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar de un títere aquí. Esto es un títere. Entonces estas personas me están saliendo ya como en pasado, pero han quedado muchísimas dudas sobre todo esto que ha pasado, sobre las intenciones de estas personas, sobre las mentiras de estas personas. Bien, entonces aquí va esa prioridad que yo te he hablado en un principio. Eran personas, y te digo eran, porque no me aparecen ahora mismo con ningún poder en vuestra vida, y mucho menos en la vida de tu pareja, eran personas que por las que se priorizaba, ¿vale? Entonces, ese cambio de prioridad que yo he visto es positivo, porque ya no se priorizan a estas personas, ¿bien? Se prioriza en la relación. Comienzan a demostrarse sentimientos, cosa que eso ha estado un poquito muy en el aire, el tema de demostrar los sentimientos. Y hay uno de los dos que quiere con fuerza un cambio en su vida, y un cambio que puede estar relacionado con un viaje, con un cambio de residencia o algo por el estilo. ¿Existe la posibilidad de realizar ese cambio? A ver, yo te diría que sí, pero tenéis que encontrar ese equilibrio, ¿bien? Ambas partes. Hay que encontrar ese equilibrio, ¿vale? Eso es muy importante también. Hay una persona del pasado con la cual dicen las cartas que se podría tener hijos con esa persona, y dicen que esta persona todavía tiene que regresar a la vida de uno de los dos. Bien, que todavía tiene que regresar. También te voy a decir que independientemente esta persona en un futuro regrese o no regrese, no te va a generar una ruptura. Puede generar en un futuro cierta inestabilidad, cierto desequilibrio, como yo veo aquí, pero no una ruptura, ¿vale? Puede haber un parón en tu relación, ojo, puede haberlo, puede sentirse uno que tiene que tomar decisiones con uno mismo, que tiene que ser justo con uno mismo, pero no hay un acercamiento hacia esa persona, no lo veo como tal, no veo un engaño como tal, solo veo ese desequilibrio, ¿vale? El tema del cambio de residencia o de ese cambio tan importante, dicen que a esto hay que darle tiempo. Cuanto más se esfuerce sobre esto, ten en cuenta, Aries, que más indecisiones va a tener uno de los dos. Entonces yo te diría en este caso que dejes las cosas que fluyan por sí solas. Es muy importante que fluyan. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis casados
en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que vosotros habéis decidido como cambiar un poco vuestra vida, vuestro entorno, vuestro ambiente, y ahora mismo pues no, podríais sentiros un poco desencajados a nivel social, pero dicen que esto se va a recomponer, ¿vale? Todos los que os encontréis, las parejas que os encontréis en esta situación, aquí dicen las cartas que esto se va a recomponer, que no os alarméis, ni mucho menos, ¿bien? A nivel interior de cada uno, Aries, hay que seguir buscando algo. Dice, porque todavía no se ha encontrado algo que es muy importante para liberarse uno de los dos. Entonces hay que seguir buscando, sí. Y esto ya cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. Si hay personas que con sus comentarios o escuchas cosas de personas que están en tu entorno que te desvían de lo que es importante para ti, como es tu estabilidad emocional, como es el amor. Aquí dicen las cartas, guíate de lo que tú verdaderamente estás sintiendo. Y si a ti lo que te hace ilusión es lo que los demás no aprueban, ¿qué más da? Si a ti te gusta y te hace ilusión. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Aries. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud. Respecto a tu salud, Aries, todos los que hayáis estado con algún problemilla relacionado con la garganta, dicen las cartas que tendréis recuperación. Para todos los demás, prestadle atención a todo lo que tenga que ver con los huesos y articulaciones. Como siempre os digo, Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general te dice, nadie puede robar lo más importante, que son los sentimientos, son las emociones. Eso no te lo puede quitar nadie, Aries. El número 49. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.